Hola a todos, bienvenidos a Eficiencia. Vamos a continuar con el estudio de las estrellas y en el primer vídeo dedicado a las mismas vimos que las estrellas tienen un ciclo de vida en el cual lo que se conoce como secuencia principal ocupa la mayor parte del mismo. En esa secuencia principal vamos a recordar que lo que ocurre es la quema del hidrógeno por la fusión nuclear de ese hidrógeno en el núcleo de la estrella y su transformación en helio, que esto va a ocupar el 90% de la vida de la estrella y que finalmente, por mucho hidrógeno que tuviese, originalmente la estrella va a terminar ese combustible, o sea, acaba el hidrógeno del núcleo, que es donde se encuentran esas condiciones de elevadísima presión y temperatura necesarias para que ocurra esa fusión del hidrógeno, esa quema del hidrógeno, y en ese momento entramos en lo que se conoce como crisis de la estrella. Entraríamos en una crisis estelar. Y en esa crisis vamos a tener que va a ocurrir, o esa crisis va a ocurrir en una serie de secuencias dependiendo de la masa de la estrella. Nosotros dividimos los tipos de estrellas teniendo su masa y por lo tanto dependiendo de la misma qué evolución iba a seguir en tres. Un primero en el cual la masa comprendía entre 0,1 masas solares y 9 masas solares. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues vamos a ir detallando esta crisis. Va a ocurrir que, si esta es la estrella, tenemos un núcleo con helio inerte, ese helio estaría, no estaría fusionándose. Sin embargo, va a ocurrir la quema del hidrógeno en una capa inmediatamente más exterior a ese núcleo. Luego ocurriría en esta capa una quema de hidrógeno. ¿Qué es lo que o qué consecuencia va a tener eso? Como aquí no existe la misma presión, es menor porque es más externa, la presión que hay en esta capa más externa es menor que la que había aquí, la energía producida por fusión va a hacer que se expanda esa estrella. De modo que, ponemos aquí que se expande, porque, como digo, la presión ahí es más baja y lo que vamos a obtener es una gigante roja. Lo cual tenemos ese núcleo y tenemos esa capa expandida. Esto no me ha quedado demasiado simétrico. Esta capa que se ha expandido, ¿vale? Tanto tenemos esto que sería hidrógeno, que es donde está ocurriendo esa quema, y este helio que aún es inerte. Esa fusión de esta capa de hidrógeno está produciendo energía que se libera tanto hacia el exterior como hacia el interior, ya que esta capa ahora mismo es intermedia, no es la nuclear. Vale, esa energía que se está liberando, bueno, primero vamos a ponerle aquí el nombre, esto sería una gigante roja, ya que aquí en un principio con esas masas solares tendríamos una estrella o roja de por sí o anaranjada o incluso amarilla. ¿Por qué cuando si esta es, por ejemplo, vamos a suponer que es como nuestro Sol, es de color amarillo? ¿Por qué si esta es amarilla va, una vez que se transforma en esta otra estrella de mayor tamaño, va a ser roja? Porque ocurre un desplazamiento, en este caso al rojo, pero no tiene nada que ver con el efecto Doppler, sino que lo que ocurre aquí es que como hay mucha mayor superficie, la energía emitida por esa capa no va a ser la misma por punto de superficie que la que había aquí, sino que va a ser menor. Por lo tanto, la temperatura superficial va a descender y también su color. O sea, vimos en el otro vídeo que el color de la superficie depende de la temperatura a la que se encuentre. A lo que íbamos.
está emitiendo energía, esa fusión de esa capa intermedia de hidrógeno hacia el exterior y hacia el interior. Esa energía que se emite hacia el interior, repito, va a calentar el núcleo de helio y va a activar la fusión del helio. Va a calentarlo tanto que se activa, va a haber energía suficiente para que se active la fusión, o que se activa, mejor dicho, la fusión del helio. ¿Y cómo ocurre esa fusión del helio? Pues mediante la fusión llamada triple alfa. Triple alfa porque son 3 las moléculas de helio, las moléculas no, los átomos de helio, que van a fusionarse para dar lugar a un carbono, entonces una molécula de carbono y un desprendimiento de una gran cantidad de energía cinética de nuevo. Esa energía que se está produciendo de nuevo en el núcleo, porque ya se activa del núcleo, va a mantener a esa gigante roja estable. Luego esta fusión triple alfa va a crear una segunda etapa de estabilidad. Pues tendríamos una gigante roja estable durante otro periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Pues que de nuevo tenemos que el combustible del helio va a terminar agotándose. Pues tenemos que se agota el helio y entraríamos en una segunda crisis. Es una crisis que va a trabajar o va a ocurrir en los mismos términos de esta que hemos descrito. Ahora lo que ocurre es que tenemos un núcleo, vamos a dibujar a la estrella. Ahora lo que tenemos aquí es un núcleo de carbono, que es el elemento que se ha producido, y la capa inmediatamente más externa sería de helio. Pero claro, este helio va a entrar en fusión, lo mismo que ha ocurrido aquí antes. Y al entrar en fusión va a estar produciendo energía tanto hacia el exterior como hacia el interior. Pero produce primero una expansión, de nuevo, igual que ocurrió aquí. Sin embargo, ahora mismo la masa que tenemos no es lo suficientemente grande como para que esa expansión, debido a esa energía que está emitiendo hacia el exterior, sea contrarrestada por la fuerza gravitatoria de la masa. De modo que va a terminar desprendiéndose toda esta corona, esta capa externa, estas capas externas a la estrella. Y va a dar lugar a una nebulosa planetaria, que son los restos de esas capas externas a la estrella. Esto sería una nebulosa planetaria. Y el núcleo de carbono, básicamente carbono, va a contraerse hasta dar lugar, hasta que quede frenado por las fuerzas de repulsión entre los átomos, hasta dar lugar a una enana blanca de una densidad enorme. Esa enana blanca ya digamos que sería serían las ascuas que quedan de la estrella. Esa contracción gravitatoria va a producir una enorme cantidad de energía, potencia gravitatoria, que va a aumentar muchísimo la temperatura superficial, del orden de los 100.000 grados centígrados de esa enana blanca, pero progresivamente, con el paso del tiempo, la radiación que va liberando al espacio va a terminar enfriándola. Puede ocurrir, hay veces que si hay otra estrella cercana, la enana blanca, debido a su enorme densidad, absorba parte del material de esa estrella y ese aumento de masa active de nuevo la fusión, que como va a ser tan enormemente energética, va a terminar con una explosión, una supernova, a partir de una enana blanca. Bueno, el segundo tipo sería el de una estrella con una masa entre 9 y 30 veces la masa de nuestro Sol. ¿Qué ocurrirá entonces? Bueno, pues entonces en este caso
hay más masa y esa masa, digamos que va a ser capaz de contener la expansión de este estado en el que nos habíamos quedado. Más masa que contiene la expansión de la quema del helio externo, de esa capa más exterior al núcleo. Y lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurría aquí, la activación del helio, ahora se va a ocurrir la activación de ese núcleo de carbono que va a entrar en fusión. Va la estrella a conseguir quemar a ese carbono. Luego se activa el núcleo de carbono y aparece una serie de cadenas de fusión dando lugar a diferentes elementos hasta, cada vez más pesados, hasta el hierro, que es el límite de la fusión energética. Es decir, a partir del hierro se hace falta más energía para producir la fusión de la que se desprende posteriormente como energía cinética. ¿Qué tendremos al final de todo este proceso? Bueno, pues tendríamos una supergigante roja, moribunda, dando ya sus últimos coletazos, con una serie de capas, si fuese una cebolla, de modo que en la capa más externa tendríamos los restos de hidrógeno y helio, en la capa inmediatamente inferior tendríamos el carbono y el oxígeno, por debajo tendríamos el silicio y el magnesio, y en último lugar tendríamos el hierro. ¿Vale? De modo que aquí vemos la secuencia en las reacciones de fusión, dando lugar a elementos cada vez más pesados. Luego esto serían las capas finales. Las capas finales de esa estrella antes de que ocurra el colapso gravitacional. Cuando ocurre eso, como ya el hierro ya no puede fusionarse, es imposible, resultando una fusión con una rentabilidad energética, lo que ocurre es un colapso gravitacional. Hay un colapso gravitacional que va a terminar en supernova, una explosión absolutamente enorme. ¿Por qué? Pues porque va a ocurrir esa caída, empezará esa caída de las capas más externas sobre las más internas, va a desprender tal cantidad de energía, porque hay tanta masa, que esa energía potencial gravitatoria va a va a calentarlo tantísimo que va a suponer la explosión de todas estas capas superiores, formando la supernova. Y el centro va a dar lugar a lo que se conoce como una estrella de neutrones. Llamada estrella de neutrones porque es tan masiva, o sea, la presión que se ha ejercido por caída gravitatoria ha sido tanta que va a resultar una estrella supermasiva. ¿Por qué? Pues porque esa presión ha unido los electrones de los átomos a los protones del núcleo, dando lugar solamente a neutrones. Solamente a neutrones. Y por eso lo de estrella de neutrones. El último caso, que era cuando tenemos una masa de la estrella más de 30 veces la masa de nuestro Sol, va a ocurrir las mismas secuencias que hemos visto aquí, empezando con esta y luego terminando con esta que hemos visto de una masa de una estrella que tiene una masa entre 9 y 30 veces la masa del Sol, pero ahora la supernova va a ser mucho mayor, va a producirse una supernova. Y como el núcleo es tan masivo, es tan grande, es más grande que el que teníamos aquí, esa caída gravitatoria, esa contracción no va a encontrar límite. Luego ocurre una singularidad
que se llama agujero negro. Singularidad se conoce como algo, en física, como algo que no cumple alguna de las leyes físicas. Entonces, en agujero negro lo que tendríamos es un objeto tan extremadamente masivo, debido a que esa masa se está contrayendo en un punto infinitamente pequeño e infinitamente masivo, que todo lo que entra en él no sale, incluido la luz. Es decir, la luz que emite no tiene una velocidad suficiente como para escapar a esa atracción gravitatoria, y por eso lo de agujero negro. De hecho, hay un concepto interesante, os aconsejo que le echéis un vistazo, porque se llama horizonte de sucesos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues una superficie imaginaria alrededor de este agujero negro, en la cual, cuando, si suponemos a un astronauta entrando aquí, una vez que llega a esa superficie, una vez que la pasa ya no hay vuelta atrás. Es el punto de no retorno, por así decirlo, ¿no? Entonces sería un horizonte de sucesos, ya que una vez que entra, ya no puede, o sea, todos los sucesos que ocurran aquí no van a influir en modo alguno a los que ocurren aquí fuera, porque nunca van a llegar. Sin embargo, sí que puede ocurrir que, evidentemente, como ha ocurrido con el astronauta, los fenómenos de aquí fuera sí influyen en lo de dentro. Bueno, un poco esto de física de esta para cerebros mucho más grandes que el mío, de modo que yo solamente soy capaz de daros una visión general del mismo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.